Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra lectura de la carta 5. Iniciaremos ahora con la oración y con la meditación. Y posteriormente continuaremos nuestra lectura. Así es que les pido, por favor, que tomen una posición cómoda, relajada. Apaguen por unos minutos sus celulares. Que nadie nos interrumpa en estos momentos. Les voy a pedir que tomen una respiración profunda, inhalando en 4 tiempos, sosteniendo en 2 y exhalando en 6. Nuevamente, última vez, inhalamos en 4, sostenemos en 2, exhalamos en 6. Y así, relajando todo nuestro cuerpo, vamos a escuchar, poniendo mucha atención, abriéndonos a la conciencia de la palabra y visualizando lo que nos dice la oración de la carta 8. Con los ojos cerrados, viendo hacia el entrecejo. Padre, Madre, vida, tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia
y que al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida.
así, suavemente, cuando estén listos, abrirán sus ojos, estando aquí y ahora, en perfecto estado de salud y en perfecta armonía, dentro y alrededor de todos nosotros. Suavemente, a to- tomando una respiración profunda y regresando aquí y ahora. Muy bien, pues, René, si nos haces favor de empezar la lectura, por favor, Sí, y te seguimos. En la página 103, desde también quiero también. dejar claro. También quiero dejar claro que muchas personas creen que pueden vivir una vida fructífera y realizada por seguir a los cientos de diversos maestros del pensamiento positivo. Cambia tu conciencia, dicen, y cambiarás tu vida. Esto es verdad hasta cierto punto, pero para los buscadores que están en una evolución espiritual, tal cambio de conciencia aún deja sequedad de espíritu y un anhelo de algo más. Ese algo más que ansía el alma es el contacto verdadero y la reunión con su fuente del ser. Mientras puede que hayas logrado cierto crecimiento espiritual por seguir el camino de percibir solo lo bueno, lo verdadero y lo amoroso, sigues siendo una entidad funcionando a solas en tu propio lugar terrenal, no asistido por lo universal, infinito y eterno. Una vez que comprendas la naturaleza de lo universal, y vuelvas tus pensamientos para realmente contactar con ello, te darás cuenta de que ya no estás solo, que estás sostenido por la realidad, la que sostiene el universo. Y cuando digo haciendo verdadero contacto con ello, quiero decir que con la oración suplicante para recibir este o aquel beneficio, no estás haciendo un verdadero contacto con tu fuente del ser. Ciertamente, la fuente del ser recibe la oración y frecuentemente se logra una respuesta rápida que satisface la necesidad incluso tal como lo pediste. Pero el verdadero contacto con la fuente de tu ser será experimentando solamente cuando hayas purificado tu conciencia, lo suficiente del burdo empuje del ego humano y hayas pasado algún tiempo en meditación y con una constante intento emocionalmente poderoso de extenderte conscientemente hacia la fuente, buscando conexión, renovación y reconversión de espíritu. Este es el verdadero propósito detrás de la existencia, una constante y mutua reciprocidad entre la fuente del ser y la creación. Aquí te recuerdo que cuando vivía en la tierra todos los días decían los judíos con mucha claridad que por mí mismo no podía hacer nada. Continuamente declaraba que es el Padre quien hace el trabajo, no yo. He venido en este tiempo para capacitarte, para hacer tu transición de una conciencia amarrada a la tierra a la de la iluminación cuando una persona sabe que él o ella finalmente conoce la verdad del ser. Sin duda, la gente que es profundamente religiosa, indeleblemente adoctrinada con el dogma religioso y la teología judío-cristiano, musulmán, hinduista o que pertenezca a cualquier otra creencia religiosa, encontrará difícil, incluso doloroso, al principio, el aceptar y hacer buen uso de estas cartas, pues una mente condicionada y programada es como el cemento.
Las creencias entrañables usadas como talismanes, los apoyos emocionales y las afirmaciones para dar fuerza en momentos de crisis son grabadas emocionalmente en el subconsciente y normalmente llevan incorporando un temor de ofender a Dios. Al contemplar el avanzar hacia una verdad más elevada, a menos que haya un anhelo sincero de saber la verdad del ser, más que las creencias tradicionales, estos patrones mentales son casi imposibles de aniquilar de la mente y de las emociones y bloquean el verdadero progreso espiritual. He venido expresamente para ayudar a aquellos que tienen la voluntad de moverse más allá de estas barreras hacia la iluminación verdadera. Por lo tanto, si por intuición sientes que las palabras que hay en estas páginas son la verdad y te sientes atraído hacia ellas, ten confianza de que estás listo para comenzar el camino espiritual que se esboza en estas cartas. Y yo estoy a la mano para darte el valor para seguir adelante hasta que alcances tu meta. La verdadera iluminación espiritual, una vida nueva, fuerza de voluntad y el encuentro con lo que yo llamaba el reino de los cielos. A diario, la meditación sincera y la oración te permitirán lograr la purificación mental y progresivamente la verdad y la comprensión reemplazarán los viejos mitos que alguna vez fueron tan importantes para ti. Al principio de las siguientes enseñanzas, yo, el Cristo, debo recordarte que el tuyo no es un universo sólido, como probablemente ya sabes. De acuerdo con tus científicos, la materia sólida, la sustancia visible del mundo, realmente está compuesta de partículas de energía. La verdad del ser de tu dimensión terrenal se basará sobre esta realidad fundamental de la creación para comprender mis enseñanzas referentes a la verdad del ser. Es necesario captar esta aparente vacío fundamental, subyacente de todo tu mundo creado. La mayoría de nosotros conocéis este hecho de la existencia de manera intelectual. Sin embargo, aún no se ha filtrado a vuestra conciencia para daros una nueva perspectiva del mundo y de la existencia en sí. Seguís pensando como lo habéis hecho durante milenios, que vuestro mundo es sólido y que las condiciones del cuerpo y de todo fenómeno externo están fuera de nuestro control. Creéis que sois víctima de la existencia. Sin embargo, la verdad es lo contrario y vuestras vidas reflejan estas creencias. Por lo tanto, es absurdamente necesario que yo regrese para ayudaros a avanzar hacia una percepción más elevada de la verdad. Como dije en la carta 1, después de la iluminación en el desierto, volví a mi mundo de ciudades y pueblos palestinos y enseguida empecé a controlar los elementos de la materia donde vi la necesidad de ayudar a aquellos que están necesitados o sufriendo. He venido para enseñarte exactamente por qué puedo hacerlo. Como te revelé en la carta 1, durante el tiempo en que recibí plena iluminación en el desierto, comprendí que la materia no era realmente sólida. No se me dio a entender exactamente cómo las partículas eléctricas que denominé el titileteo de motas aparentaban ser materias visibles. Tan solo supe que estas motas se movían a altas frecuencias de velocidad dentro de Dios mente y que por lo tanto Dios mente es universal. Percibí que Dios mente era tanto el creador como la sustancia de todas las cosas dentro de la creación en sí. De esto estaba absolutamente seguro. También vi con toda claridad que el pensamiento humano, al estar cargado de convicción o emoción, afectaba radicalmente este proceso de la materialización de formas visibles. Por lo tanto, la mente humana podía, y de hecho lo hacía, interferir con la verdadera intención de Dios mente. Fue una comprensión emocionante y llena de regocijo, puesto que los mitos que me habían enseñado los rabinos judíos eran claramente falsos y fueron inmediatamente eliminados de mi mente. Abracé la verdad con entusiasmo, pues comprendí por qué la gente experimentaba la miseria y el sufrimiento. Esto emanaba de sus propios procesos de pensamientos. También se me dejaba ver las comunidades de partículas vivas
que la ciencia llama células, trabajando dentro de todo ser vivo. Era consciente de la armonía divina controlando el funcionamiento de las células, que muy afanadas construían y mantenían las distintas partes de los cuerpos físicos de todas las criaturas vivas, grandes y pequeñas, y de la vida vegetal. Por esta razón utilicé el paisaje para dar ejemplos de la inmanencia y de la actividad del Padre dentro de las partes menores de la vida salvaje, tales como las plantas y los pájaros. Como expliqué con claridad en las cartas 1 a 3, llamé a Dios mente el Padre, porque pude ver, percibir la verdadera naturaleza de Dios mente, y decidí que cuando volviera a la gente de Palestina para describir las revelaciones que había recibido, comprenderían que las creencias imbuidas en su conciencia misma por los rabinos eran completamente falsas. Vi que la verdadera naturaleza de Dios mente era la forma más alta del amor divino, y esto podía verse firmemente activo en cada ser vivo. Como mencioné arriba, a través de este conocimiento podía hacer milagros y controlar los elementos donde fuera oportuno y necesario. Igual que anhelaba hacer explotar los mitos que tenía poseídas las mentes de los judíos de Palestina, así anhelo demostraros que muchas de las teorías propuestas por nuestros científicos han surgido como una fuerte reacción contra las dogmas y doctrinas de la Iglesia en años anteriores. Para comprender esta afirmación, debes darte cuenta de que antes del tiempo de Darwin, mientras varias iglesias cristianas tenían la mente del pueblo bajo su dominio, se aceptaba en términos generales que el universo se había creado exactamente como estaba escrito en el Génesis del Viejo Testamento de la Biblia. Cuando los hombres de ciencia intentaron anunciar sus descubrimientos y teorías, fueron obligados a describir sus nuevas creencias ante la presencia de una enorme oposición religiosa. Por consiguiente, les fue necesario utilizar gran parte de la energía mental en comprobar que las afirmaciones de los profetas eran equivocadas. Al hacerlo, el asunto les causó la pérdida de la claridad de visión y también se vieron arrastrados por el ego. De ahí en adelante, cualquier percepción intuitiva que fuera propuesta por la fraternidad científica fue ridicularizada y rechazada, sin más por otros científicos. A causa de este clima mental, el péndulo de la búsqueda de la verdad osciló exclusivamente hacia la constante creencia en la razón y la lógica, encarcelando así el intelecto humano en el materialismo al buscar las respuestas acerca de los orígenes de la vida y de la existencia. Por lo tanto, es absolutamente necesario que yo refute algunas de las teorías científicas y que muestre que son tan erróneas como las llamadas verdades de la doctrina cristiana. Al llegar a algunas de estas teorías, tanto los científicos como los hombres de la Iglesia se han metido en los reinos de absurdas suposiciones no probadas para contestar preguntas que previamente no podían ser contestadas por solo la mente terrenal. Habiéndote contado que la sustancia de tu mundo material está compuesta básicamente de partículas eléctricas agitadas a gran velocidad dentro del espacio, tu ciencia no es capaz de explicarte por qué tales partículas de energía toman la forma y la densidad de la materia, excepto que habla de fuerzas de fusión que casualmente crean los elementos. La ciencia no puede contarte cuál es la fuerza de motivación que atrae a las partículas que forman los elementos. Tampoco puede explicarte la ciencia desde dónde proceden tales partículas de energía, excepto decir que fueron liberadas durante el tiempo del Big Bang, el cual, creen ellos, dio el primer impulso a la creación. ¿Por qué repentino Big Bang? ¿De qué? ¿Cuál fue el factor motriz de ello? La ciencia habla del electromagnetismo, pero no puede decir de dónde procede tal energía, tales energías que aparecen y desaparecen. ¿A dónde van? ¿Por qué vuelven? Desde la perspectiva humana parece que no hay ninguna actividad inteligible dentro o detrás de su labor.
La ciencia dice que el electromagnetismo simplemente es un hecho sencillo de la existencia. Sin embargo, produce una obra altamente inteligente e intencional en forma de millones de billones de sustancias de las cuales está hecho tu universo. ¿Cómo sucede eso? No hay nada que el electromagnetismo haya convertido en visible que la mente humana pueda considerar como carente de propósito o significado. La ciencia ignora este nivel más básico y vital de creación, sin una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué todo lo que ha sido traído a la manifestación, visible a través de la actividad de energías gemelas del electromagnetismo, siempre tiene un propósito, tiene éxito y es racional? Nada de valor se descubrirá en la búsqueda de vuestros orígenes, hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio en el cual las partículas eléctricas del ser visible están apoyadas. La ciencia se quedará siempre detrás de las puertas cerradas del materialismo. Estará bloqueada a la verdad eterna y a la sabiduría universal y encerrada dentro de la atadura de la razón. Razón que es tan solo el producto de la actividad finita de las células del cerebro. Es la verdadera naturaleza del espacio lo que quiero presentarte. Pero antes de proceder, debo primero traer a tu atención muchas preguntas muy pertinentes. A través de las edades, muchos del trabajo del electromagnetismo ha aparecido a la mente, a la visión y al tacto de las entidades vivas como sólido, inalterable, duradero. Se creía que los metales, la madera, las rocas, las entidades vivas, todas estaban compuestas de materia sólida, inanimada o viva. Con tal creencia en un universo sólido, es natural que los profetas místicos de antaño hayan concebido un individuo poderoso que poseía enormes poderes para crear todas las sustancias sólidas del universo. Al visualizar tal individuo poderoso, era natural que percibiera una figura majestuosa de control universal que poseía una naturaleza retributiva al confrontar el comportamiento de la humanidad que había producido una sociedad turbulenta. Ni los profetas de la antigüedad, ni la ciencia de hoy se han acercado a la verdad de la existencia. Ninguno ha dado con la verdad. La ciencia dice que la vida empezó cuando de alguna manera inexplicable una combinación correcta de reacciones químicas produjo una molécula capaz de hacer copias de sí misma por desencadenar más reacciones químicas. Tal descripción de la enorme y rebosante complejidad y poder de la fuerza de la vida como algo discernible porque es capaz de auto-repetirse, revela el empobrecimiento básico de la percepción y el pensamiento científico que produjo tal teoría. Lo que es más, la sugerencia de que tal combinación de elementos químicos inanimados podía reunirse de manera específica por casualidad para producir tan asombroso resultado de autoduplicación permanece sin ser cuestionada científicamente. Esto es porque la mente humana, aunque sea científica, no puede manejar un suceso tan extraño de autoduplicación sin que tuviera un inicio. Es demasiado sugestiva de un suceso mágico, de alguna intervención de una fuente inimaginable, la cual ningún científico se atreve a contemplar por temor a que lo ridiculicen. Esta aceptación como de cordero se considera más científica que producir teorías inspiradas, las cuales son bloqueadas por las leyes materialistas que la ciencia ha establecido por sí misma. Este bloqueo al progreso científico futuro impedirá que la ciencia investigue debidamente en el reino de la mente y el espíritu hasta que algún científico iluminado desafíe las convenciones y se atreva a cruzar la frontera entre lo que se ve y lo invisible. Si los profetas de antaño hubiesen sido presentados con la teoría de la autoduplicación molecular, no tendrían ninguna dificultad con tal suceso mágico y dirían que Dios hizo las combinaciones y las imbuyó de vida. Pero esta tampoco será la explicación correcta.
este antiguo concepto religioso de un Dios en lo alto, creado, creando desde lo lejos, es lo que bloquea al hombre de ciencia para ir adelante hacia las reflexiones más espiritualmente conscientes. Por tanto, a pesar de la aparente emancipación de la ciencia respecto de las viejas doctrinas, sigue estando tan atada mentalmente y tan obstruida por los temores de las viejas provisiones como en el siglo XIX. Se adoptan sus ridículas teorías porque aún no se han percibido la realidad de nuestra fuente del ser, detrás y dentro de la molécula viva. Perfecto. Muchas gracias, René. ¿Quisieras hacer una extensión de esto que acabas de leer? ¿Qué te resonó? ¿Qué quisieras comentar de esta lectura? Estoy impresionado con lo que acabo de leer. Yo pienso que, pues en efecto, la vida se ha producido de una manera para mí aún un tanto milagrosa y misteriosa, y yo no concibo que con la teoría de Darwin, no empato con eso. Yo creo que algo muy superior le ha dado inicio y seguimiento y continuidad a la creación. Yo creo que sí somos energía al 100% y que somos capaces de transformarla. Y muestra de ello es lo que la naturaleza nos brinda cada día para donde volteamos. Estoy un poco anodadado tratando de asimilar lo que leí. Muy bien, René. Sí, definitivamente esto es para leer varias veces y algunos párrafos quedarnos ahí también un poco de más tiempo. Bien, Anita, Mari, Juan, Ormita, ¿quieren comentar algo más? No, Dalí. En esta ocasión creo que, como dice René, como lo mencionas tú, sí es un fragmento de las cartas muy interesante y que te deja reflexionando, ¿no? Porque creo que lo que habla precisamente en estos párrafos, eh, pues de alguna manera la ciencia siempre trata de explicarlo, pero bueno, desde mi punto siempre sigue estando en mí esa duda, ¿no? Por más que se expliquen, por más que se expongan muchas teorías, siempre yo sigo con esas dudas y esos cuestionamientos acerca de la creación, ¿no? Y precisamente como lo dice el texto, de preguntarte cómo en realidad se fusionan todas estas partículas para formar algo material, ¿no? Y, Mm, y, y aunque lo ves, lo tocas, lo sientes, aún hay cosas que no terminan de explicarse, ¿no? A pesar así es. de que se traten de explicar. Entonces yo creo que si en particular, estos párrafos, creo que sí tendré que releerlos con más calma y a lo mejor sí hacer un repaso en ciertos aspectos para tratar de entender, porque sí parecería poco, pero sí son muchos puntos interesantes de reflexión y de tratar de entenderlos tal y como los menciona, ¿no? Esta Así parte del es. electromagnetismo eh, y todas estas cuestiones que, pues sí, la física nos dice muchas cosas, la química nos dice muchas cosas, o sea, científicamente tenemos mucha información, pero aún así siguen surgiendo dudas. Muy bien. Muy Hay, bien, Ormita.
Hay un párrafo en la página 103 Ujú. donde dice, en la 103, donde dice, ay, ¿dónde está? Me sale. No, así es la 102. Así. Dice, a diario la meditación sincera y la oración te permitirán lograr la purificación mental y progresivamente la verdad y la comprensión. Reemplazarán los viejos mitos que al bien europeos fueron tan importantes para ti. Y luego dice otro que dice, la verdad del ser de tu dimensión terrenal se basa sobre esta realidad fundamental de la creación. Para comprender mis enseñanzas referente a la verdad del ser, es necesario captar este aparente vacío fundamental, subyacente de tu mundo creado. Yo, yo lo traduzco a que cada vez que nos ponemos en disposición de encontrarnos, de hacer oración, de simplemente poner en blanco nuestra mente y de percibir lo que la vida misma nos regala, lo que podemos percibir, hacemos oración, meditación. De alguna manera nos tiene que llegar en algún momento de la vida lo que en este momento nos estamos cuestionando, o lo que yo me estoy cuestionando, ¿no? ¿Qué logro yo con la oración y con la meditación en relación a esa fuerza de motivación que necesito encontrar cada día para saber qué es lo que tengo que hacer fuera de, o sea, estoy encontrando algo dentro de todas esas palabras, de todos esos párrafos que leí. Habla de la vida, del origen de la vida y de cómo se ve desde un punto de vista científico, que eso yo creo que todo el mundo lo ha leído, se lo ha cuestionado, pero que en la verdad es algo más profundo. Y yo creo que en la meditación y en la oración es donde tenemos que encontrar las respuestas. Así es, y por evolución, la conciencia va a llegar a ese punto. O sea, los niveles de la conciencia, primero está pues el básico, en donde pues la persona básicamente cubre sus necesidades primarias. Come, duerme, se multiplica, o sea, muere con una conciencia muy básica. Después sigue la conciencia psicológica, en donde ya el ser humano pues se interesa más en conocer su psique. Ujú. Y aquí pues entra el ego, esa parte de la personalidad que nos separa, que crea la separación de el ser, de la unidad, del divino con uno. Y después sigue la conciencia crística. Hacia allá nos estamos dirigiendo. Estamos en ese despertar de esa conciencia. Y todos los que ya estamos listos, pues por frecuencia nos reunimos. Ujú. Como aquí estamos, pues los que tenemos que estar, ajá, para abrirnos esta lectura, para abrir esta conciencia y tratar de entender más allá. Aquí en la página 106, esto, hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio. Fíjense, la realidad del espacio en el cual las partículas eléctricas del ser visible están apoyadas. La ciencia se quedará siempre detrás de las puertas cerradas del materialismo. Estará bloqueada a la verdad eterna y a la sabiduría universal y encerrada dentro de la atadura de la razón, razón que es tan solo el producto de la actividad finita de las células del cerebro,
Recordemos que nuestro hemisferio izquierdo, que siempre está en el pasado, en el futuro, es toda la parte lógica, la parte racional, la parte analítica, y de ahí vienen también toda esta información del ego, todo lo que son creencias, patrones mentales, etcétera. Cuando nos movemos al hemisferio derecho, que conecta con la intuición, con el momento presente, con esa parte mental de ese nivel supraconsciente, que es cuando conectamos con la conciencia divina dentro de nosotros. ¿Mm? Es ahí donde realmente podemos avanzar en este momento presente, conectando con esa intuición, hemisferio derecho. ¿Mm? Porque acá esa parte lógica, racional, es la que nos detiene mucho. Queremos encontrar a través de la razón, a través del intelecto, las respuestas. Las hemos encontrado, pero nos quedamos muy limitados, porque solo es el producto de la actividad finita de las células del cerebro. Es la verdadera naturaleza del espacio lo que quiero presentarte. Pero antes de proceder, debo primero traer a tu atención muchas preguntas muy pertinentes. Entonces, cuando nos preguntemos realmente qué hay en ese espacio, cuál es la verdadera naturaleza de ese espacio en donde está apoyado todas las partículas eléctricas del ser visible. Ahí es donde pues está la mente de Dios, donde Él pudo ver cuando se iluminó en esos 40 días estando en el desierto, pudo ver toda esa realidad subyacente en todo. Entonces aquí ya nos está abriendo totalmente, nuestra percepción en cuestión de que no hay nada sólido. Nosotros aparentemente, por nuestros 5 sentidos, tocamos y percibimos y parece ser muy sólido todos los objetos que están a nuestro alrededor, pero realmente solo es una percepción, porque todo es energía electromagnética que está vibrando en diferente frecuencia. Y esa diferente frecuencia es lo que lo hace aparentar ser sólido a nuestros sentidos. Entonces, la energía pues siempre se está moviendo. Y aquí lo importante es que nos vayamos dando cuenta de la gran influencia que tienen nuestros pensamientos y nuestras emociones para hacer esos cambios en esa materia. Aquí también nos lo dice, que nos viene a explicar el por qué el sufrimiento y la miseria de algunas personas. ¿Por qué? Porque es producto, es el resultado de sus pensamientos o de nuestros pensamientos. Esto ahorita nos va a checar mucho con estudios de física cuántica, hoy vamos a ver a un
científico muy reconocido. Aquí también nos habla de que en algún momento, si algún científico que se deja llevar por la intuición y la apertura, podrá ahora sí que llegar más allá de la ciencia convencional. Y vamos a ver que sí, que esto converge totalmente con estudios científicos serios basados en física cuántica. Esto a mí se me hizo como que el meollo de todo, hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio. Espacio en el cual las partículas eléctricas del ser visible están apoyadas. Es la verdadera naturaleza del espacio lo que nos quiere presentar. ¿Mm? ¿Qué piensan de esto? ¿O hay algún comentario más? ¿Sí, Anita? Bueno, em, totalmente compenetrada con con lo que estás diciendo, con lo que han dicho todos. Como siempre, todo hay que, como dice nuestra otra compañera, tenemos que volverlo a leer unas 10 veces para poder, y de eso se trata, ¿no? Las cartas de Cristo, Así leerlas y es. leerlas y leerlas. Yo, digamos que en la medida que pasó la lectura, fui encontrando relación con unas palabras que me llamaron mucho la atención con respecto al propósito detrás de la existencia. Ay, a eso Entonces, iba también. Aquí está. eh, exacto. Entonces, casi siempre nos preguntamos, ay, ¿cuál será mi propósito? ¿Cuál será mi propósito? Y creo que lo estoy conectándome con que no es la búsqueda de un propósito. Ah, es que voy a hacer voluntariados en tal cosa, sino encuentro que el propósito está en lograr lo que dice acá, dice buscando conexión, renovación, reconversión del espíritu. Entonces ahí tenemos conexión, renovación, reconversión del espíritu, reciprocidad, transición. O sea, son unas palabras súper importantes que antes uno las lee y pasa como por encima, pero es que cada una es súper importante porque ahí está el propósito cuando uno de golpe consigue que todas estas palabras las está encontrando en un propósito, el que sea, cualquiera, grande, chiquito, hay gente que necesita más, otra que necesita menos, pero que logra esa conexión, que logra esa renovación, esa reconversión del espíritu, que siente esa reciprocidad entre la fuente del ser y la creación, o sea, que uno encuentra esa reciprocidad, como esa hermandad, digamos, entre esa constante mutua de reciprocidad entre la fuente del ser y nosotros que somos la creación y todo, porque como todo tiene vida, con lo que estábamos hablando de electromagnetismo. Y hay una palabra que me llamó mucho la atención, que es inmanencia. La página 105, en la parte superior, habla sobre la inmanencia, una palabra totalmente desconocida para mí. Decía que muy afanadas construían y mantenían las distintas partes de los cuerpos físicos de todas las criaturas vivas y grandes y pequeñas de la vida vegetal. Por esa razón utilicé tanto el paisaje para dar ejemplos de la inmanencia. Entonces busqué en el diccionario qué quería decir inmanencia y dice, la inmanencia designa el carácter de lo que en sí mismo tiene su principio. Lo que es inmanente no puede separarse de aquello con lo que está en relación pertinente o de aquello sobre lo que actúa. Entonces volvemos y estamos, digamos, como con las mismas palabras, que son, bueno, conexión. Así que me pareció interesante que todas las palabras si uno pudiera sacar todas las palabras de las cartas de Cristo, o por lo menos de lo que acabamos de leer, todas están conectadas. Entonces eso me llamó mucho la atención y entonces me ayuda con el tema del propósito, que es allá donde voy. Como que me hace sentir más tranquila
de no preguntarme tanto cuál es mi propósito, cuál es mi propósito. ¿Será que yo me inscribo en ONGs o será sino vayamos a estas palabras, conectémoslas, Ana Cristina. Me hablo a mí misma. Y eso me sirve mucho, me ayuda mucho. Bueno, eso era lo que quería comentarles. Muy interesante esto que comentas, porque es esa inmanencia, o sea, esa parte del Padre, o sea, es algo que no puede estar separado de, No, exacto, y todo está dentro del Padre. exactamente. Somos partes de En Él, reciprocidad. así Mm, es. No, y se dice fácil, pero es muy profundo, absolutamente profundo. ¿no? Entonces, por eso necesitamos hacernos nuestros espacios, respirar, asimilarlo, dejar que se acomode toda esta información. Y siguiendo hablando de propósito, no hay nada que el electromagnetismo haya convertido en visible que la mente humana pueda considerar como carente de propósito o significado. O sea, todo tiene un propósito y un significado. La ciencia ignora este nivel más básico y vital de creación. Sin una respuesta a esta pregunta, ¿por qué todo lo que ha sido traído a la manifestación visible a través de la actividad de las energías gemelas del electromagnetismo siempre tiene un propósito? ¿Tiene éxito y es racional? Nada de valor se descubrirá en la búsqueda de vuestros orígenes, hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio en el cual las partículas eléctricas del ser visible están apoyadas. Entonces, vamos a empezar a ubicarnos en esa verdadera naturaleza del espacio, que formamos parte de ese espacio. No sé si han escuchado las meditaciones de Joe Dispenza, que siempre habla de ese espacio y ubicarnos en el espacio. Bueno, pues, ¿alguien más que quiera hacer alguna última reflexión? Yo les puedo contar algo banal, pero que sirve. No hay nada Va. banal. Todo tiene un propósito y un significado. Algo que puede ser simpático, sí. Vi una película en YouTube gratis, o sea que se puede ver fácilmente, de 1954, en blanco y negro. Es una película de Fellini. Se llama La Estrada, Strada, La Estrada. Y ahí actúa Anthony Quinn con una niña muy linda que se llama Julieta Massina. Esta película nos llega muy a lo que nosotros estamos leyendo. Bueno, encuentro que es que ahora todo le llega a uno, casi todo, y ahora uno, como que le encuentra significado a todo porque empieza la mente a ampliarse, lógicamente. Es que tú Cuando lo atraes, mi vida. es que uno lo atrae, exactamente. Pues esta película, para los que quieran verla, me mostró
lo que leíamos en las cartas anteriores cuando se hablaba de, no la palabra es exceso, ahorita se me olvida, no me acuerdo de exceso de femenino o exceso de masculino, no me acuerdo si la palabra no es exceso, sino mucho de femenino o mucho de masculino, y eso hizo una separación entre los roles. En esta película, Anthony Quinn hace un perfecto papel de lo que es la masculinidad en toda su esencia, y Julieta Massina hace el papel más divino de lo que es la inocencia, la bondad, la feminidad, cada detalle, cada guión, y es absolutamente divino. Y hay una parte de la película, entonces eso ahí le muestra a uno exactamente qué pasó o qué venimos trayendo desde hace muchos años con el tema del masculino y el femenino. Y bueno, todo lo que hemos hablado en las otras cartas de Cristo acerca de ese tema. Y otra parte de la película es que hay un muchacho que trabaja ahí en el circo donde ellos llegan, y el muchacho en una simpleza, y ella absolutamente cero de autoquererse, ella nunca se autovaloró, porque ni se valoró, ni la valoraron, ni se valoró, ni hubo cómo aprender. Y él coge una piedrita del piso, chiquitica, y le dice, esta piedrita está aquí por algo. Entonces ella le pregunta muy graciosamente, pero ¿para qué puede estar una piedra aquí? Dice, no, yo no sé, pero tiene un propósito. Esta piedrita tiene un propósito. Así que usted tiene un propósito en esta vida. Usted existe porque tiene un propósito. Y ella le pregunta, ¿yo? ¿Pero yo qué propósito? Mochi, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo qué soy yo? Dice, usted es muy importante en esta vida. ¿Para qué? No sé para qué, pero es muy importante y es fundamental que usted exista. Mira, la película se la recomiendo. Se llama La Estrada, con S, S-T. La Estrada. 1900. Estrada, sí. S-T-R-A-D-A. Bella la película. Significa la calle. Sí, ¿La Estrada significa la calle? sí, Sí, ese, y como italiana, ¿no? Sí, pues es de sí, Fellini. Exacto, sí. 1954. Divina la película. Entonces ahí les dejo eso banal. Tiene un mensaje muy bonito, ¿no? Tiene un Muy mensaje muy lindo, bonito. una belleza de película. Hay los diálogos. Es una película fuerte, obviamente, ¿no? Fellini siempre tiene su... Pero bueno, eso es lo que quería contarles. Ay, Anita, muchas gracias por recomendarlo. Claro que No, la vamos a ver. sí, me cuentan. Claro que sí. Muy bien. Ay, pues ya se nos pasó la hora súper rápido. Qué pesar. Rapidísimo que se nos fue. Bueno, pues vamos a tratar de volver a leer entre semana, de volver a repasar, inclusive no solo esta lectura, sino las anteriores también, incluyendo las leyes de la existencia, ajá, que ahí nos habla mucho también de este propósito. Ujú. Y pues de esta forma ir integrando cada vez más toda esta información para, pues, irla aplicando en nuestra vida diaria, en esa transformación que estamos viviendo, en ese despertar de conciencia que estamos llevando. ¿Ok? Bueno, pues como ya al inicio hicimos nuestra oración y nuestra meditación, pues ahora sí nos vamos a poder despedir tranquilamente. Y pues les agradezco mucho. Ajá, nuevamente, Anita, si te quieres quedar a la clase, estás invitada Bueno, cordialmente, aunque no le sigas. gracias. Fíjate que la Gracias. clase de hoy es la base de, pues, de los 10 pasos que manejamos en Coaching Sananda. Está muy relacionada con estas cuestiones a nivel científico de lo que estamos hablando justamente. Ajá, si tienes tiempo, si Gracias. gustas, adelante, como tú Mil, no te sientas mil y mil cómodo. gracias. No, ¿sabes qué es lo que pasa con mi horario con respecto a Colombia? Es que yo tengo que llamar a mi mamá y a mi hijo. Esta es la hora, porque mi mamá a las 8, tenemos 2 horas de diferencia. Si se me Ya. pasa a las 8 de la noche, mira, son 2 horas, o sea, ya estamos a 9. Mi mamá se acuesta y no me puedo hablar con ella. Y es muy importante que yo me comunique con ella, y con mi hijo no tanto, pero con mi mamá. Ella no se duerme hasta que yo no la llame. Entonces, por eso es que Ok. para mí es tan importante el horario, las 2 horas de Adelante, mi diferencia. Anita Corazón. Gracias.
Adelante con tu llamada. Muchas Gracias. gracias. Saludos, Sergio, que andas por acá, que nos andas visitando. Bienvenido. Ya sabes que aquí siempre eres bien recibido, Sergio. Y bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana para continuar con nuestra lectura. Les dejamos abrazos, les dejamos bendiciones Lo mismo. y nos Gracias. quedamos los que pues nos tenemos que quedar. Otro día me quedo. Otro día voy a Vale, cuadrar con ella para hablar antes de la clase, de la lectura. órale, órale pues. Bueno, Gracias. Que hasta estés bien. Chao pronto. a todos. Chao, Bye. chao. Chao. Adiós. Sergio está mandando aquí Chao. mensaje que a todos nos Gracias. manda bendiciones. Gracias, Sergio, igualmente para ti. Nos vemos. Bye. Bye. Em,